Hola Bernardo, buenas noches. Buenas noches. Sé que tenés el cumpleaños de tu mamá, así que te vamos a aprovechar así rapidito, al máximo. Lo que le comentaba a Yana, que está aquí con nosotros, me escribió en privado. Mucha gente me está hablando por el tema de que no es un chiste todo esto de la ideología de género, que ya sabemos que es una finalidad política la que hay detrás de todo esto, hay mucha plata puesta, y buscan desvirtuar la sexualidad, o sea, le quitan toda connotación biológica, científica, justamente con otros fines. Y lo que es peor, que está financiado desde el Estado con los impuestos nuestros. Entonces, lo más grave de todo esto es lo que están padeciendo muchos papás con sus hijos. Tengo muchos casos de chicos que se están suicidando. Y bueno, quiero que esta noche, vos que sos psiquiatra, nos des una ayudita para que, no sé si primero arrancar con ella, que nos explique el caso que está padeciendo, y después que nos explique vos, por ejemplo, qué es la disforia de género. Porque esto está ocurriendo mucho con todo esto que está pasando a nivel educativo. ¿Querés arrancar vos, Yana, explicando tu problema? Sí, bueno, yo tengo hoy mi hija de 14 años que, bueno, se autopercibe varón, que en realidad se autopercibe varón, pero no tiene digamos, las actitudes de un varón. Tiene actitudes de una nena, pero se viste como un varón, se cortó el pelo, somos papás separados y desde el lado del papá nunca fue un papá presente, empezó a ser presente mucho allá cuando yo tenía 11 años y eso es como que agravó un poquito la situación. Pero ella empezó hace 2 años, ella empezó con cortarse su cuerpo, cortarse los brazos, las piernas, con cualquier cosa lo puede hacer, eh, sea una cosa cortante, sea cosa, lo que pueda ser filoso, que pueda cortarle, lo hace. Lo descubrí porque ella usaba una media, que antes era una media de red, era muy, digamos, de moda, y un día le dije, no, sácate esta, y se la bajé y le vi todo el brazo cortado. Eso fue en pandemia, y bueno, ahí empezó todo, las cosas que yo decía, ¿por qué lo hace? Porque nunca, o sea, jamás le faltó nada, nunca le faltó, o sea, siempre fue una nena muy coqueta, muy alegre, se producía. De hecho, siempre tuvo, digamos, entre comillas, noviecitos, le gustan los varones, ya se autopercibe varón, pero le gustan los varones, no le gustan las Claro, nenas. sí, sí, Eh, sí. entonces, bueno, en estos momentos a ella le atrae todas las personas que, digamos, tienen esa disforia de sexualidad, ¿no? El que es no binario, el que es pansexual, cosas raras que van sucediendo, que yo la verdad le digo, mira, no existen esas cosas, y ahí es donde empiezan las discusiones, ahí es donde empieza ella a ponerse mal, eh, se encierra, bueno, para ella Qué fue lástima. Se está autoflagelando, sería eso lo que está pasando. sí, sí, sí. ¿Y está en estos Bueno, momentos que está internada? ¿Está en tu casa? ¿Cómo no, está? hace una semana que le dieron el alta, pero estuvo un mes internada en un psiquiátrico en Quilmes. Eh, pero ya, digamos, estuvo 2 veces internada en la clínica Basterrica. La primera vez estuvimos 15 días internadas esperando el traslado que nunca llegó, porque está totalmente colapsado el sistema con los menores, algo que me contaban casi todos los doctores. Me dice, antes de la pandemia teníamos, donde ella estuvo internada, 3 menores internados, y ni siquiera por todo lo que está pasando ahora. 3 menores porque ya es de nacimiento que tienen problemas psicológicos, psiquiátricos. Hoy la clínica está colapsada de menores, de adolescentes. No hay lugar en ningún lado. Qué lástima que esté pasando, que por eso es muy terrible todo lo que está pasando y no sos la única que me escribe. Yo recibo un montón de mensajes en privado. Ahora vos, Bernardo, como psiquiatra, vos tenés una clínica. ¿Qué es la disforia de género? Bueno, buenas noches. Primero, gracias Buenas Patricia por noches. brindar este espacio y bueno, a ella por presentar este caso tan doloroso y que nosotros vemos, ¿no? Y que es una valiente en decirlo, porque mucha gente le está pasando, pero bueno,
no los pone, pero ella acá hoy está exponiendo su causa justamente para que aprendan los padres, para que escuchen que no es un chiste todo lo que nosotros advertimos, lo estás padeciendo vos en carne propia y bueno, lo charlamos ya en privado mucho. Así que, Bernardo, queremos tu opinión como psiquiatra. Sí, esto que se habla, ¿no? De romper esa cadena del silencio, como que todos presuponemos algo, pero no podemos ni hablarlo. Es muy bueno primero que se hable y que se empiece a charlar esta situación y que se vean las consecuencias de habilitar abiertamente estas posturas y esta ideología de que no se trata de no identificar y ver que hay una problemática en los adolescentes que probablemente podría ser una disforia de género. Una disforia de género, en teoría, sería una persona que su sexo biológico no estaría de la mano del género con el cual se identifica. Eso en principio es una minoría, es muy bajo el índice real de ese tipo de casos en la psiquiatría, pero lo que estamos viendo es que cada vez más adolescentes se encuentran como desafiando esos patrones sociales o queriendo manifestarse que se autoperciben con el género opuesto a su condición biológica o a su sexo biológico. No es negar una realidad que se está sucediendo, sino lo que uno dice que por qué no poder entender a ese paciente y no forzarlo y promoverle a que quiera ser algo que biológicamente no se va a desarrollar por un orden típico y natural, ¿no? Entonces ahí viene como esta cuestión de una profecía autocumplida, una nena que todos apoyamos para que se manifieste y se exprese como en el género de un varón, es casi un imposible si no se intervienen mutilaciones, hormonizaciones, etcétera. Entonces, es generar una profecía autocumplida. Digo yo, como psiquiatra, y lo trato muchísimo con nuestros pacientes cuando hablamos, ¿por qué no respetar en cierta manera ese proceso de la adolescencia hasta que se defina la conducta y la elección sexual? Nadie está hablando de que está en contra de la elección sexual que haga cualquier persona. Lo que nosotros como médicos estamos en contra de ir contra algo que la biología va desarrollándose y que hay una intervención quirúrgica o una hormonización de menores que generan un daño terrible. Por lo menos, primero debería dejarse el desarrollo de la adolescencia hasta la adultez joven para ver cuál es la identificación sexual que tiene ese individuo. Porque si no, se abren las puertas a que un adolescente que está en pleno proceso de identificación se hormonice o se mutile, y eso es gravísimo y genera, obviamente, esta profecía autocumplida de no poder llegar a hacer algo que uno se impone en su pensamiento. Digo, yo percibir algo no necesariamente quiere decir que esa percepción que tengo sea la realidad. De hecho, en un delirio psicótico uno puede percibir algo que realmente no es. Con esto no quiero decir que los pacientes de estos sean psicóticos, pero lo que digo, ¿desde cuándo lo que uno autopercibe tiene que ver con la verdad objetivable y real que científicamente uno puede observar? ¿O por qué, por ejemplo, una persona que tiene una dismorfia corporal o una persona, un paciente que tiene una anorexia y pesa 40 kilos, cosa que hemos tenido y tenemos en nuestra clínica, y se ve, ¿por qué eso es un blanco de intervención y no se respeta que esta persona se ve obesa y también tiene una percepción alterada de su realidad? Entonces, y no, al contrario, es un blanco de tratamiento, de psicoterapia, de tratar de conciliar ese cuerpo con esa percepción, ¿no? Por eso digo, es una cuestión, ahí ella habla, Hanna, de las automutilaciones, del sufrimiento, de los intentos de suicidio, porque es como una carrera perdida, es como un objetivo imposible. Es ya una batalla desde el inicio mal enfocada, me parece. Yo diría que primero, en principio, hay que dejar que se desarrolle la personalidad sin ningún tipo de médica que sea irreversible, como la hormonal o la quirúrgica, acompañado con psicoterapia y observando si realmente es disforia de género real o es parte de una etapa adolescente donde el adolescente quiere romper ciertos paradigmas, quiere intentar producir alguna crisis y una identificación con determinadas cosas, y esa evolución natural se va a ir decantando en el gran porcentaje de estos chicos
va a ir decantando en una definición cuando tenga que ser, pero sin intervención médica, porque Exacto, porque atrás de sí. eso uno ve que hay una intención, o sea, que hay un montón de situaciones económicas y promovidas que después sí traen mucho sufrimiento. Y no está definida la personalidad todavía y la orientación sexual en un adolescente, o menos en un niño. ¿A qué edad más o Eh, menos se define la personalidad? Que realmente están maduros para saber qué es lo que quieren ser. ¿Cuál sería la edad? yo creo que no antes de los 16, 17 años, ¿no? No antes que eso. Y incluso, vuelvo a lo mismo, la disforia de género es una patología psiquiátrica que trae muchísimo sufrimiento a la persona y que es de un muy bajo porcentaje, con lo cual creo que muchas de estas cuestiones que hoy se están interpretando como disforia de género en estos casos no son tales como lo tenemos entendido nosotros, de acuerdo al manual diagnóstico y psiquiátrico, y esta cuestión de trampa de estar en el cuerpo equivocado. En realidad, el cerebro que se desarrolla en un cuerpo masculino o en un cuerpo femenino va de la mano, está en conexión ese cerebro con esas hormonas y de hecho se estimulan las hormonas sexuales y está incluido en una corporalidad total, o sea que no es un cerebro en un cuerpo equivocado, es lo que es y habrá que definirlo como tal y habrá que aceptarlo como tal a medida que se vaya desarrollando, pero no promoverle un cambio que es un imposible y generarle una frustración permanente a ese individuo, ¿no? De última se lo aceptará como es, con sus tendencias, con sus gustos, pero no querer modificar algo que no es, ir en contra de un orden natural que obviamente va a generar una frustración eterna. ¿Por qué someterlo en ese circuito, no? Y no tratar de aceptar sus tendencias, sus gustos, lo que sea, pero no interviniendo a una persona con radicales, qué sé yo, mastectomías y ese tipo de cosas o hormonizaciones. Es terrible. Bueno, No, no. Ahí, a ver, habla, Yana. ¿Cómo lo ella vivís vos? ella empezó primero con que se sentía gorda cuando ella siempre fue muy flaquita, siempre. Ella tiene una tendencia de una persona muy flaquita y ella siempre se sintió gorda. Entonces empezó a usar ropa ancha, de hecho hoy si vos ves, usa ropa 2 tallas más grande que de ella, y sintiendo gorda cuando no lo está, y uno trata de explicarle, y uno trata de decirle, mira, ella dice, vos no me querés aceptar o vos no me aceptás. No se trata de que yo te acepte, se trata que vos primero te aceptes que naciste mujer. Después, vamos por el paso de que si vos realmente te sentís o realmente te autopercibís o realmente sentís que querés ser varón, bueno, después lo vemos. Pero primero aceptate, porque ella no acepta que ella fue mujer o que ella es mujer, ¿entendés? Ella Bueno, odia que la llamen por su nombre de mujer, quiere un que la llamen poco, por su nombre de varón, es una discusión constante, y yo tengo otros hijos mucho más chiquitos que ella. Tengo una nena de 7 y tengo un varón de 5, entonces yo dije, mira, en casa no te lo puedo aceptar, porque yo no puedo hacerle cambiar la cabeza a tus hermanitos que son tan chiquititos y explicarle. De hecho, mi hija de 7 años una vez se acercó y me dijo, mamá, yo no quiero que Ilona sea varón, ¿entendés? Ay, Llorando. Entonces, como mamá, me recontra duele, ¿entendés? Y yo trato de explicarle y ella por ahí se enoja porque no queremos aceptarla. No se trata de no aceptarte, le digo. Se trata de que vos primero te aceptes lo que sos o lo que fuiste. Después vemos, cuando seas grande ya lo decidirás vos, pero hoy es así, tiene que ser la realidad. sí, No puedes un solo poco, con un dedo, le digo. lo que estás diciendo es, yo estoy muy de acuerdo, porque son etapas sucesivas de una presunta evolución o definición, identificación, ¿no? Pero digo, partiendo de que su cuerpo es un cuerpo de mujer, después se verá qué orientaciones tenga, cuáles son sus deseos, cuáles son sus deseos sexuales, su orientación, etcétera. Pero no se puede partir de una negación de algo que ya existe, por si uno parte de un basamento biológico del cual se va desarrollando y nosotros somos, obviamente que somos seres antropológicos, culturales, pero partimos de una raigambre y de una tendencia, de algo biológico que nos surge. Entonces, en principio, es muy importante que ella no niegue lo que es,
Después uno respetará o no cuáles son sus identidades y sus cuestiones, pero porque si se parte de negar lo que es y se parte de una autopercepción, da pie y abre la puerta de un montón de cosas que le va a generar sufrimiento y que va a ser, como yo digo, una frustración eterna y permanente a la cual va a entrar en una cadena de sometimientos a hormonizaciones, a cirugías que le van a generar mayor daño. Entonces, lo que uno ve, digo, por ejemplo, ¿por qué uno somete a un paciente que tiene una anorexia y que se ve con mayor peso, porque lo somete a un tratamiento y no le respeta? Porque hay un riesgo, porque uno interpreta que hay un riesgo donde ese paciente corre riesgo su vida. Y en este caso no es menor, corre riesgo la vida, y todos los pacientes que tienen una disforia de género y que terminan identificándose con un género diferente al sexual, tienen un pronóstico de vida que es mucho menor que el de cualquier otro sujeto. ¿Por qué? Porque están sometiéndose a situaciones que no tienen que ver con el orden natural de que su cuerpo. Entonces, no negar lo biológico, ese sería un muy buen punto. No negar lo biológico, después probablemente, y sin ningún problema, aceptar las tendencias de cada uno. Pero eso que vos le decís como mamá, está muy bien, son etapas, y probablemente, si uno no los instala, que biológicamente son otra cosa, probablemente el desarrollo sería otro y las frustraciones serían otras, y no habría tanta frustración y tanto sufrimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además yo quiero felicitarla a Yana porque es una mamá muy valiente, porque ella lo afronta de una manera muy madura. Al contrario de muchos padres, como me contaban el otro día, porque todo el mundo me habla cada vez que en la calle o me mandan mensajes, padres que ya están disfrazando a sus hijos del sexo que no son, porque creen que es la moda y que hay que autopercibirlos de lo que no son. Y los chicos los tenés que tratar como criaturas. Uno tiene, o sea, cuando uno es chico, puede pensar cualquier cosa, pero después cuando vos creces, decís, no, no es así. Yo me autopercibía, bueno, no sé, la verdad que en mi época no existían estas cosas, pero ponele, esto de sentir que me gusta mujer, mujer, hombre, hombre, está bien. Si sos grande, querés hacer esto en tu vida privada, hacelo, pero no puede ser que esto esté pasando en los colegios. Y acá tiene una mamá muy presente, que no es el caso de otras mamás que me están contando, que aparte de ser ausentes, fomentan todo esto, porque tienen odio al macho, porque quieren hacer una apología de todo esto, porque creen que son cool, son idiotas, y ellos sí están mal de la cabeza. Pero vos sos una mamá muy presente. Eso es muy, muy, muy valiente de tu parte. Y bueno, no sé qué consejo se les puede dar, Bernardo, con respecto a esto. Cómo, yo ya veo que la estás encaminando, pero para los demás padres que tomen conciencia que no es un chiste todo esto que estamos viviendo, que no es tan fácil como decís vos, porque después viene la hormonización que te termina destruyendo, ya se están estirpando mamas, se sacan pene, y después cuando son grandes, muchos casos se están dando cuenta que se arrepintieron, que era solo una percepción natural por la niñez, por la adolescencia, y después cuando se arrepienten ya es tarde. Entonces, ¿qué consejo les puedes dar para esos padres que ya están empezando a vivir estas cosas, que la que es gorda se siente, bueno, flaca, la que es flaca es gorda, o quieren estar con varones aunque le gusten, quieren estar con mujeres, mejor dicho, aunque le gusten los varones, pero nada más que porque es moda? ¿Cómo puedes hacer que esos padres los contengan a esos hijos? Digo, para los padres es muy difícil porque ya hay una sociedad que está dándole un lugar a la percepción y a lo que uno se siente, y porque digo, yo puedo sentir que soy médico, pero yo para ser médico tuve que atravesar ciertas etapas, un esfuerzo, años de estudio, rendir exámenes, mi autopercepción de que yo soy médico. Nadie me va a tratar como si fuese médico si realmente no lo soy. Digo, la sociedad ha abierto este juego y es muy difícil para los padres y para los chicos, termina siendo un juego, pero un juego perverso, porque obviamente el adolescente juega con romper los parámetros de los adultos, y como vos decías, Patricia, cuando uno es chico, el mundo de la fantasía tiene un cierto desarrollo hasta que los adultos ponen un límite y dicen esto sí, esto no, y ese es el modelo que tienen los niños y que empiezan a percibirlo, ¿no? Pero
es como si ese mundo de fantasía de la infancia se hubiese transportado a los adultos, y los adultos también estamos adolescéntricos, ¿no? Como dice un poco Agustín Agustín, en su libro, ¿no? Claro. generación idiota, que los que parecen de adolescentrismo, pero que no es el caso de Yana. Claro, porque, tal cual, pero ¿por qué ella está en confrontación? Porque le pone un límite y porque dice esto sí y esto no. Entonces, digo, ¿cuál es el parámetro? Si yo mañana me percibo como, digo, como puede percibirse un paciente que tiene un trastorno delirante y una psicosis, se percibe que es abogado cuando no lo es. ¿Todos los vamos a tratar como abogado y va a ser un abogado? No. Digo, ¿dónde está el parámetro de juicio de realidad entonces? ¿Dónde está? No es una pavada, no es menor alterar una realidad porque uno siente y quiere y cree que eso puede ser. Bueno, la realidad no funciona de esa manera. Entonces, nosotros, cuando hay un paciente que dice que es abogado, por ejemplo, y no lo es, no necesariamente tiene que ser una cuestión, un delirio muy fantástico para que sea un delirio. El delirio puede ser totalmente creíble y en la base de que es un delirio es que no es real. Bueno, ese es un límite. Entonces, ¿por qué yo debería, respecto a lo sexual, respetar esta autopercepción y no la de un paciente delirante que se autopercibe abogado, policía y tratarlo como tal? Se van abriendo diferentes puertas y se va desordenando algo que está pactado entre la sociedad, que es que la realidad objetivable, ¿no?, es de determinada manera. Y que lo que uno siente, bueno, pueden ser sensaciones, percepciones, pero que hay que corroborarla con la realidad objetivable. Exacto. Entonces, por eso es muy difícil este juego, porque es un juego perverso donde yo lo que veo es sufrimiento, y es una carrera de sometimiento donde en definitiva el mensaje es no aceptarse tal cual es. Y el trabajo que nosotros intentamos hacer con los pacientes y adolescentes que llegan a la institución es que se acepten tal cual son, con sus gustos, sus tendencias, su ropa más grande, más chica, no importa eso, pero no hay que permitir por lo menos el freno que tenemos que poner, porque ya se han abierto muchas puertas, pero el freno desde el mundo adulto es no permitir o no fomentar cosas irreversibles como la hormonización y como las cirugías que a estos pacientes se los somete. Porque yo creo que después, pasado el tiempo, muchos de estos cuadros van a ir revirtiendo, se van a ir definiendo y van a ir decantando por la misma realidad, por el mismo peso de sus deseos biológicos, de su aceptación, de sus definiciones e identificaciones, pero tener el freno, por lo menos ese ser un gran freno. Bueno, no, ¿cómo podría decir? No ir en contra total de algo que es imposible porque la sociedad ha abierto esa puerta, pero no, sí ser muy rígido, muy firme en no permitir que se hormonicen, ni que se extirpen, ni que se sometan a cirugías quien no está, por lo menos con un estudio psicológico, psiquiátrico, que fundamente realmente que, bueno, que esa persona tiene una disforia de género. Exactamente. Yana, Bueno, a ver, yo he luchado mucho a ver, mi hija ya fue internada 3 veces en clínicas, una sola vez en una clínica psiquiátrica, pero es como yo siempre dije, me sentí tan sola en todas las internaciones que pasé y en todas las sesiones de psiquiatría y psicología, porque eh, cuando ella queda internada, ella dice que se autopercibe varón, entonces la empiezan a tratar como varón, ¿entendés? Por una ley, supuesta ley, no sé, bueno. Entonces, y me dan ganas de decir, o sea, no se dan cuenta que no lo es, o sea, no podés, si estoy yo luchando contra que ella entienda que no puede decidir que es hoy un varón, porque no está totalmente definido, porque tiene, o sea, tiene novio, ¿entendés? La nena tiene novio, no tiene una novia, ¿entendés? O sea, y cuando ella habla, qué mambo que le están metiendo a la cabeza a los chicos. cuando Qué, ella qué horror. habla, cuando ella habla, cuando ella explica y todo eso, lo hace como si fuera una nena, no lo hace como varón. Entonces, que quede internada en una clínica y que un médico me venga y la llame como varón, como mamá te juro que me duele, como mamá me molesta, pero no puedo hacer otra cosa. Entonces me sentí, te juro, las veces que se quedó internada sola,
sola en el medio de un, no sé, un desierto diciendo, no puede ser que hasta un médico que estudió para un montón de cosas, un doctor, un psiquiatra, un psicólogo, no puede, o sea, Sí. yo no sé, Eso, yo si eso es fuera... terrible, es muy psicotizante y en definitiva el mensaje para mí, entre líneas, de los profesionales que aceptan esa autopercepción, que lo hacen por miedo, por corrección política, por lo que sea, yo creo que eso es psicotizante y que genera un gran daño, porque en definitiva el mensaje es no aceptar a la persona tal cual es. Y el que está en crisis, que es el paciente, llegado el caso, hay que hacerle entender que es lo que es y que todos los van a respetar con sus tendencias o sus gustos, no pasa nada, pero no, si uno le altera esa realidad y acepta eso, quiere decir que lo que era no es aceptado, que tiene que modificar, que hay una necesidad que sí o sí tiene que cambiar, y le estás promocionando eso, es como decirle a un anoréxico que realmente sí, está muy gordo. En cierta manera, decirle, sí, tenés razón, la verdad que estás con un sobrepeso. ¿A quién le cabría en la cabeza decir que a una persona que tiene 35 kilos y que se observa y se ve como de 80 y se ve obeso, un profesional le va a decir, la verdad que sí, estás muy obeso, estás muy gordo y tenés que adelgazar? Es casi iatrogénico, es generar un daño desde la salud. Claro, Yo creo que aceptar a la persona como es y contenerla en su intento de definición, de tendencia, y por lo menos en la niñez y en la adolescencia. Si ya después es una persona adulta, bueno, es más difícil y habrá que ver. Pero el ejemplo creo que es muy claro, es como decirle a un anoréxico que está bien, que está gordo. Claro, Es llevarlo a la exactamente. muerte, es el camino a la muerte, es generarle un daño, no es generarle, no le estamos haciendo bien, no le estamos generando no. que se acepte íntegramente con lo que es. Qué Es que es como lástima, sí, decime, Yana. que lo traten de varón, es como negar la realidad, ¿entendés? Una realidad que es, o sea, es real, o sea, es Es nena, no es objetivo, varón. es un hecho, es una mujer. Se nace hombre o se nace mujer, punto. Exactamente. Pero esto es del medioevo, a ver, esto es la realidad objetivable y lo que la ciencia puede corroborar, y después lo que yo siento mi percepción puede estar totalmente alterada. Yo puedo percibir, como les digo, percibir porque tengo un delirio, percibir que soy un astronauta y no lo soy. Y eso no puede modificar mi contexto y mi marco de referencia y todos corriendo atrás de que yo soy un astronauta, porque no sería conveniente para mí hacerme creer y que todos respondan como si yo fuese un astronauta. Me parece que justamente el marco de decir que esa persona no es lo que se percibe, sino que es lo que es un ordenamiento, es una manera de poder tener un contexto que sea, como un marco de referencia que sea sano, ¿no? Para determinar dónde está la patología y dónde está ese sufrimiento. Si yo me percibo que soy una cosa que no soy, por ejemplo, un astronauta, y sigo desarrollando mi delirio referido a eso, bueno, me parece que no es conveniente y que eso no me va a hacer bien. El inicio de poder justamente realizar un tratamiento y definirme es que me pongan un marco de referencia y que yo a partir de eso lo pueda resolver o no lo pueda resolver. Si todos nos vamos corriendo un poquito más, ¿a dónde llega? Llegan las mutilaciones, las hormonizaciones, los intentos de suicidio, porque es un camino de frustración irreversible. Irreversible. Vos fíjate que ahora se están suicidando un montón de chicos se están suicidando, les están metiendo tanta porquería en la cabeza con todo este adoctrinamiento, que bueno, que ya está el juego ese, ahora estaba escuchando 25 de mayo, creo que es en una localidad ya van 3 chicos que se están suicidando con el juego de la muerte. O sea, es un delirio lo que les están metiendo en la cabeza. Lo que me parece más raro, Bernardo, a vos te felicito como psiquiatra, que haya profesionales que fomenten esto. Ya están totalmente psiquiátricos los psiquiatras que están allá arriba. Está instalado. Es mal visto lo que yo te estoy diciendo. Cuando nosotros hablamos con los chicos y charlamos desde un lugar y yo los instamos a razonar y a tener una charla abierta, es muy interesante lo que surge porque es algo liberador. Vos tenés que hacer lo que vos quieras, pero no podés negar determinadas realidades desde donde partís, porque te vas a dar la cabeza contra las paredes una y otra vez y es un camino de sufrimiento que no tiene sentido. Diferente es
por ejemplo, una persona que se define homosexual, pero que tiene su identidad biológica reconocida y tiene una tendencia que es una tendencia particular y nadie se mete en eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de negar una realidad biológica. Estamos hablando de tratamientos que hieren, de una aceptación de algo que no lo es y que el camino de la frustración, ¿cómo no se va a cortar? No, ¿cómo no va a tener una constante ideación de muerte? Porque lleva, lo que hay que partir, hay que revertir eso, hay que decir, vos tenés que aceptar como sos y está muy bien. Ahora, si tenemos en el mundo de los adultos diciendo que es un astronauta cuando no lo es, diciéndole que es una mujer cuando no lo es, o un hombre cuando no lo es, le estamos estimulando y promoviendo ese dolor. Ese es mi punto de vista. Bueno, No, seguro, a mí sí. me pasó que después de que yo hace 2 años que llevo todo esto, empecé a investigar, empecé a ver cosas, y hay gente adulta que te juro por Dios, no lo puedo creer, que se autopercibe ciega cuando no es ciega, se autopercibe sorda-muda cuando no es sorda-muda, ¿entendés? Qué mal que estamos, ¿eh? Decís, por Dios, o sea, imagínate, a ver, si ellos se sienten discriminados, como ellos dicen, o que está mal que los neguemos, o que, imagínate para una persona que realmente es ciega, que venga una persona que no es ciega y diga yo soy ciego, cuando no lo es, ¿cómo se puede sentir Bueno, esa cuando persona lo uno ciega? ve que hay como una agenda y una intención, porque también en lo nuestro aparecen las teorías de los neurodivergentes, por ejemplo, que son aquellas personas que se consideran diferentes y distintas, y ¿por qué no se va a respetar a los neurodivergentes diciendo que que son diferentes cosas, o que son lo que perciben, o que son un animal, o que son un profesional que no lo es, o que son de otro planeta, o que son un extraterrestre? Entonces se empieza a abrir todas esas posibilidades donde el marco teórico se va corriendo y bueno, se van cayendo algunos fundamentos, porque si yo tengo que respetar que vos que sos mujer te autopercibas hombre, mañana voy a tener que respetar que un neurodivergente se considere un animal y haya que tratarlo como un animal, y entonces no se lo pueda observar como un delirio licantrópico. Por ejemplo, el hombre lobo, delirio licantrópico, se creían lobos y entonces esa persona hoy, en teoría, habría que aceptarlo como si fuese un hombre lobo, o es un delirio licantrópico donde el paciente está psicótico y piensa que es un perro o que es un lobo. ¿De qué me están hablando? No, por eso es una locura, pero aparte, por ejemplo, un ciego puede hablar por teléfono y llamar a una radio, pero una persona que es sorda-muda, no te puedes comunicar con una radio y decir yo me autopercibo sordo-mudo, si estás hablando, ¿entendés? En una radio, o sea, o nos están tomando de estúpidos, perdón por la palabra, pero estás llamando a una radio diciendo que te autopercibís sordo-mudo cuando no sos sordo-mudo, ¿entendés? Y se enojan y dicen que no lo respetamos, que lo discriminamos. A los pacientes que han tenido estos trastornos y han llegado a la clínica les ha servido mucho hablar, y les ha servido mucho que escuchar por lo menos otra postura y otra forma de ver las cosas que es la que se les promueve. Yo creo que si bien se molestan a veces o surge un diálogo bastante retórico y bastante confrontativo pero les hace bien y les gusta, y saben que si es desde el respeto y desde una cuestión, lo que pasa es que uno tiene que tener fundamentos y hay que formarse y hay que leer para poder dar fundamentos que tengan validez, porque si no, uno no tiene fundamentos y no puede mucho discutir con esto que está aceptado. Pero cuando uno se sienta con los pibes y les da fundamentos lógicos y les plantea la situación y entienden que no es una estigmatización, al contrario, para mí es sobreestigmatizarlos, exigiéndoles que sean algo que no son. Es someterlos, pobrecitos, es someterlos a que sean algo que directamente no son. Entonces, si vos sos mujer, pero te percibiste y tendés y te gusta la mujer, tenés que ser hombre, y se los encasilla y le piden que a los 7, a los 10, a los 15 años se definan y se sometan a cosas que no las pueden ni siquiera procesar. Exacto, exactamente. Bueno, mira, Bernardo, yo no te quiero robar más tiempo porque sé que tenés el cumpleaños de tu mamá. La verdad que te felicito a vos como psiquiatra porque salís de todo este adoctrinamiento que hay en general. Tenemos que reforzar el tema de los valores, la fortaleza en la familia. Aunque una mamá esté sola,
es importante que esa mamá esté fuerte, que tenga, bueno, acompañamiento, porque la verdad que se vienen momentos muy difíciles y la gente no está tomando conciencia, los padres no están tomando conciencia, que lean las currículas, yo digo en los colegios, los que les ponen, lo que les van a dar a los chicos, porque esto de la educación sexual integral trae de aparejado todo esto, que es la autopercepción. Y realmente es nefasto ver que los profesores, los doctores estén fomentando esto, porque saben que esto les están dañando a los chicos y no tienen futuro después. Entonces yo te felicito a vos, Yana, por tu valentía en contar tu experiencia con tu hija. No sé, te envío un fuerte abrazo, quiero que sepas que estás contenida por nosotros, que estamos a tu disposición y bueno, y que esto sirva de ejemplo a los padres para que cuiden más a sus hijos. Y la verdad, nada, vos la tenés muy clara, así que no tengo mucho para enseñarte a vos porque vos sí lo tenés clara, le falta mucho a los otros padres. Redes sociales, hoy mi hija no tiene redes sociales, hoy mi hija no tiene computadora, no tiene teléfono, no tiene nada, le saqué todo. Porque todo lo que ellos aprenden, todo lo que ellos googlean para aprender, es todo redes sociales. Le saqué todo. Cuando ella empezó a autoflagearse, yo empecé a entrar, yo siempre fui una mamá muy estricta y fui mamá muy de revisar todas las cosas. Cuando ella empezó a crecer, ella me pidió su espacio. Bueno, entendí, pero cuando empecé a encontrar cosas que no me gustaban, se lo saqué el espacio de vuelta. Y bueno, y ahí empezamos todo esto, una locura de lo que estoy viviendo hoy en día. Y no le recomiendo ni a ningún papá, por ejemplo, a mi hijo de 7 años y de 5, no van a tener redes sociales, no sé, hasta los 18 años. No me importa que sean extraterrestres, que lo miren mal, que digan lo que quieran. Pero ya lo vi tan mal con una hija, no pienso que mis otros hijos pasen por estas cosas. Te felicito, porque no hay que ser amigo de los hijos, hay que ser papás. Bernardo, para cerrar, ¿querés decir algo? Sí, que por ahí es muy difícil cuando la sociedad da ya verdades como aceptadas, después ir en contra de ese discurso y es raro porque lo que está sucediendo, porque en realidad el adolescente muchas veces quiere romper con determinados parámetros de ese discurso de los adultos y de una determinada época. Y hoy es como que los adolescentes están conciliados con ese discurso que hoy se pregona, ¿no? No, como siempre, la educación y la formación hace que uno pueda fundamentar, y los adolescentes en general buscan, si bien cuando los niños son más pequeños no es necesario darle una explicación y el no tiene un sentido abstracto y el no es no, y no hay que generar una explicación cuando un niño tiene 4 o 5 años, porque tiene que entender esa abstracción del no y ese límite de los adultos. Cuando esos niños se desarrollan hacia adolescentes y hacia jóvenes pensantes, hay que fundamentar y fundamentar muy bien. Y uno encuentra que cuando en esos adolescentes uno le empieza a fundamentar y ellos no tienen fundamentos y son cuestiones de creencias contra cuestiones racionales que uno le puede dar, ahí los pibes entienden y ven de determinada manera con cierta admiración al adulto. Ahora, si el adulto es un adolescente que se pone en el ámbito de las creencias y de lo que se sienten, el adolescente no le va a tomar registro. Entonces, sin confrontar demasiado, o sea, confrontando, pero justificando bien, sin herir y sin generar defensa, sino tratar de fundamentar, pero para eso hay que estudiar, y para eso hay que darle los por qué, porque la edad de los por qué no es a los 5 años, es en la adolescencia. Cuando tienen 5 años uno puede poner el límite sin justificar, ¿no? Pero el adolescente y el joven sí necesita por qué. Y eso requiere de formación, de estudio y de que se den cuenta que no pueden fundamentarlo y que ahí hay un ruido, ahí se les genera un ruido al adolescente cuando no tiene fundamento. Exactamente. Así que bueno, Yana, la verdad, a pesar de todo lo que te está pasando, te felicito porque vos lo tenés muy claro todo. Es lo que está explicando Bernardo, vos lo aplicás a la perfección. O sea, lamentablemente es lo que nos toca vivir, hay que ponerse firme, como dice Bernardo, hay que estar instruido, hay que formarse, hay que capacitarse, no hay que quedarse en el adolescentrismo que están padeciendo muchos padres, hay que poner límites y con justificación. Y desde el amor todo se logra.
créeme, que Lo nada, que que pasa todo salga bien. lo Sí. que pasa es que yo vengo de una educación sumamente estricta porque yo no soy argentina, yo soy mitad ucraniana, mitad rusa. Entonces ya Ah, vengo de una educación diferente, por más que yo vine a los 10 años, imagínate que en mi casa, por más que estamos en Argentina, en casa se educó como si estuviéramos todavía en mi país, ¿entendés? Entonces, apliqué lo mismo con mi hija. Hay cosas que por ahí las hice bien, hay cosas que por ahí las hice mal, obviamente, como mamá, no todos somos perfectos y nos nadie equivocamos. nace con el manual de cómo ser buen padre. Pero bueno, traté de hacer lo mejor. De hecho, fui mamá muy joven, fui mamá a los 21 años. La crié casi sola. Bueno, después yo me volví a juntar. Cuando ella tenía 3 años, me volví a juntar, que hasta el día de hoy estoy con mi pareja, que tengo 2 hijos más. Pero, digamos, desde el lugar, por más que ella lo quiera un montón y no le dice papá, pero prefiere más a él que a su propio papá, digamos, fui mamá, entre comillas, soltera, pero gracias a mi marido presente pudimos criarla entre los dos, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil porque el colegio no ayuda mucho. De hecho, ella ahí fue a un colegio 2 años, lo cambié a un colegio, creo que fue el peor error que he cometido en mi vida porque la cambié a un colegio sumamente politizado, sumamente... eh, imagínate si la directora decía buenos días, les chiques, eh, bueno, Oh, imagínate, sí, ya está. bueno, Yo, yo la verdad que te agradezco tu testimonio porque sirve de mucho para que otros padres tomen conciencia de lo que se está viniendo. O sea, como siempre digo, no es un chiste. Y la verdad, vos, Bernardo, sos un psiquiatra espectacular, que la tenés clara y que por suerte no perteneces al grupo de idiotas que están, de profesionales que están fomentando esto, sabiendo, porque ellos sí saben, que están destruyendo la mente de los chicos. Esto es muy grave. Así que bueno. Nada, te mando un fuerte, fuerte abrazo, Yana. Nada, para lo que necesites, sabes que estoy, ya tenés mi teléfono. Y Bernardo, disculpa que te robamos un tiempito que tenías ahora que ir a comer con tu mamá, así que lo pases lindo con tu mami. Y muchas gracias por siempre estar cuando te preciso en estos tipos de casos que es difícil explicárselo a la gente. muchas gracias a los dos. Gracias, gracias.